Vamos a pasar ahora a un panel que va a hablar sobre la política económica y minera, ¿no? Sobre todo abordando la importancia de una política económica y además contar con una política minera, con un instrumento de planificación a largo plazo. El señor Víctor Gómez la va a moderar, ahora más bien como presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, e invitar a nuestros participantes. Adelante, señor Gómez. Gracias, Gonzalo. Este es un panel, como decía, como bien dices, vamos a hablar sobre política minera y cómo lograr que se introduzca este concepto. Vamos a invitar al embajador Gaspar Frontini, por favor, si nos acompaña al panel. Nos va a acompañar también el ministro de Comercio Exterior y Turismo, el señor Juan Carlos Matius. Adelante, Juan Carlos. Y nos va a acompañar también el ingeniero Óscar Vera Gargurevich, ministro de Energía y Minas del Perú. Adelante, por favor. De manera virtual tenemos también una participación, un video del señor Matías, buen día. Tenemos la participación del señor Matías Corman, que es el secretario general de la OECD. El secretario general de la OECD está en el Perú. No ha podido venir a Arequipa como estaba previsto, pero tenemos un video. Creo que vamos a empezar con eso, con el video del señor Corman. ¿Me ayudan con...? Voy a presentar al señor Corman, que es, como dije, el secretario general. Es el sexto secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD. Antes de su nombramiento para el OECD, el señor Matías Corman fue ministro de Hacienda de Australia, portavoz del gobierno en el Senado australiano y senador federal por el Estado de Australia Occidental. Es licenciado en Derecho por la Universidad Católica de Lovaina, Flandes, tras haber cursado estudios en la Universidad de Namur y en el marco del Programa Europeo de Intercambio de Estudiantes Erasmus en la Universidad de East Anglia. Tenemos el video del señor Matías Corman, por favor. Distinguidos colegas, amigos, en primer lugar, una cálida agradecimiento al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú por la invitación para dirigirme a esta conferencia. Me hubiera encantado haber estado en persona, habiendo servido como senador en Australia durante 30 años. Tengo una gran afinidad con el sector minero. Entiendo la importancia de la minería, tanto en términos a su contribución a la economía, los insumos críticos que brinda un gran rango de productos claros, pero también los beneficios que puede brindar a las comunidades locales como un motor de crecimiento, desarrollo, puestos de trabajo y mejores niveles de vida. La razón por la cual me estoy comunicando con ustedes virtualmente, estoy acá en Lima con respecto al progreso del Perú para acceder a la OECD. Estoy reuniéndome con miembros del gobierno, con miembros del Congreso y otras autoridades, y también estamos lanzando la primera encuesta económica de la OECD desde su aplicación en enero del año pasado, de su solicitud de ingreso, y esto va a ser un insumo muy importante a su proceso de ingreso en la medida que seguimos evaluando las leyes y las normas en el Perú. Estamos trabajando muy de cerca con nuestros socios en el Perú para identificar las reformas que van a fortalecerlo más y sostener el desarrollo y crecimiento del Perú y sus esfuerzos para incrementar los ingresos y el estándar de vida en el Perú. Identificar e implementar las reformas necesarias para asegurar la alianza, el alineamiento de Perú con las normas de la OECD, que va a producir un cambio positivo y si podemos ampliar la competitividad y la productividad de su economía, atraer más inversiones, fortalecer su gobernabilidad y mejores políticas para mejores vidas, una economía que brinda educación, salud, entrar al mundo digital. En las últimas 2 décadas Perú ha logrado
ha tenido un desarrollo sorprendente, mucho mejor que sus pares regionales. Entre el 2000 y el 2019, Perú creció alrededor de 5.1% en promedio, comparado a 3.1% de economías equivalentes de la región, como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y México. El Perú, las instituciones macroeconómicas en el Perú son sólidas, su Banco Central independiente, políticas, fundamentos macroeconómicos muy fuertes que brindan fundamentos muy fuertes que han permitido una estabilidad macroeconómica y crecimiento que ha permitido al Perú a reducir sustancialmente la pobreza en estas últimas 2 décadas. Y Perú también ha tenido que recibir los impactos como la pandemia del COVID, pero frente a este telón de fondo de menor crecimiento mundial y la inflación por el conflicto entre Ucrania y Rusia, alta inflación, etcétera, y más recientemente los problemas sociales, la economía en Perú ha tenido unos shocks muy fuertes. Uno de los puntos muy importantes en Perú en los años recientes ha sido los altos precios de los metales que han dado un apoyo material a la economía. Esperamos que el crecimiento se fortalezca en los próximos años, donde vemos el crecimiento en Perú se incremente de 1.1% a 2.7% el próximo año. Como el segundo productor de cobre, plata y zinc, el sector minero del Perú va a ser un gran impulsor para el crecimiento económico. El sector minero representa más o menos el 10% del PBI peruano y alrededor del 55% de las exportaciones. La minería también juega un rol muy importante en la economía global y las oportunidades para el Perú para desarrollar su sector minero son masivos. En la encuesta del 2023 de la OECD tiene recomendaciones importantes para la convergencia de ingresos con los ingresos de los países de la OECD y cambios en la economía. Y esta estabilidad, como el sector minero exportador, pero el desempeño económico se ha ido debilitando en la convergencia con los países de la OECD. Para revivir e impulsar el crecimiento y mejorar los estándares de vías, necesitamos que algunos habilitadores del crecimiento. ¿Sí? El sector peruano tiene un activo sector privado, pero la poca competencia debido a la predominancia de los grandes grupos económicos en Perú está deteniendo este crecimiento. El control de esto es un buen paso, pero se tiene que mejorar esto mucho más. Carga regulatoria es algo que detiene a la economía peruana. Para mejorar un entorno comercial estable y promotor y un emprendimiento cada vez más activo es importante. Y también queremos la independencia judicial y que la prevalencia de la ley sea cada vez mayor. Hay una necesidad para asegurar que las poblaciones locales se beneficien mucho más de los puestos de trabajo y los ingresos que la minería produce, desarrollando la cohesión, porque la falta de esto hace que se desarrolle más la informalidad. Quizás tiene el mayor porcentaje, el 80% son informales, el mayor acceso a la educación y costos altos de la formalización laboral son cosas que impiden. Otras cosas que es importante, hay muchas oportunidades para reducir la informalidad, tener contratos de empleo más flexibles, menores contribuciones sociales y expandir el acceso a la educación y la capacitación también va a ser esencial para desarrollar el ecosistema de destrezas y brindar más oportunidades para hombres y mujeres y poblaciones indígenas y mujeres en las oportunidades que brinda la minería.
Arequipa, las universidades famosas de Arequipa brindan la ciencia, la pericia matemática, ingeniería, etcétera, que se requiere para desarrollar e innovar en el futuro, para poder satisfacer las crecientes demandas de los servicios sociales e infraestructura y mantener la actividad fiscal. Va a ser importante el Perú la eficiencia de su gasto fiscal e impulsar los ingresos fiscales como parte del PBI. 70% de los ingresos del PIB son muy bajos, que hay que reestructurar la descentralización fiscal para ampliar los sectores fiscales, pero también para abordar las desigualdades regionales. Esto incluye claramente, definir claramente las responsabilidades fiscales de los gobiernos nacionales y de los subnacionales, dándole a estos últimos más posibilidades de establecer impuestos. Tener unas responsabilidades empresariales importantes contribuye mucho. Perú es un adherente a los instrumentos más importantes de la OECD. El plan de acción sobre negocios y derechos humanos intentan asegurar que las operaciones de las empresas cumplan con las guías importantes de las cadenas de suministros de minerales. Esto afecta mucho los derechos humanos, el impacto medioambiental, etcétera, y también el abordar el problema de la minería ilegal es muy importante para asegurar las licencias sociales de las operaciones mineras legales. También tienen que seguir abordando efectivamente los impactos medioambientales de la minería. Las regiones mineras todavía emiten en promedio 4 veces más de las emisiones de gases de efecto invernadero que las otras regiones. Entonces el Perú ha hecho muchos esfuerzos para combatir estas cosas y la deforestación, que es otra fuente del incremento de estas emisiones. Entonces hay que fortalecer la reforestación, la aforestación, la conservación. En la próxima reunión ministerial sobre el medio ambiente y sostenibilidad que se dará en octubre en San José, la OECD va a presentar un plan con 40 recomendaciones con respecto a las prioridades climáticas que identifican las falencias en la región del Caribe y Latinoamérica, mitigación y políticas generales en general. Para cerrar, luego de 20 años de fuerte crecimiento económico, los shocks recientes y el menor creciente ahora están poniendo presión sobre el progreso en desarrollo en el Perú. El acceso a la OECD puede ser un impulsor para apoyarse en el potencial extraordinario que tiene el Perú y un impulsor que impulse el crecimiento y derribe las barreras que tienen y seguir apoyando el sector minero. Miramos para seguir trabajando muy de cerca con el Perú en este viaje, que está en la línea de la misión de la OECD, que contribuirá para dar mejores vidas y mejores oportunidades a los peruanos. Gracias. Sí, debemos agradecerle al señor Matías Corman. Ha hecho un buen análisis de la situación del país y también los desafíos a los cuales enfrentamos. Y junto con las presentaciones previas del doctor Julio Velarde y el señor Alonso Segura, nos permiten un poco entrar en el panel, ¿no? y ser conscientes de que el Perú tiene muy buenos fundamentos macroeconómicos, tiene un tremendo potencial por desarrollar y hay desafíos. Y esos desafíos creo que estamos aquí con las personas que toman decisiones que nos pueden ayudar a clarificarlas. Le vamos a dar la palabra al señor Gaspar Frontini. El embajador Gaspar Frontini es embajador de la Unión Europea en el Perú. Posee una amplia y destacada trayectoria en el seno de la Comisión Europea en el ámbito de las relaciones internacionales, la política y la economía. Anteriormente fue jefe de la Unidad de Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, Política de Coherencia en la Dirección General de Cooperación Internacional y Desarrollo de Comisión Europea y ocupó varios otros cargos en la Comisión Europea. Es diplomado por el Instituto de Ciencias Políticas en París,
y doctor en Economía por la Fundación Nacional de Ciencias Políticas también de París. Le damos la palabra al señor Gaspar Frontino. Muy bien. Excelentísimo señor Óscar Vera Gargurevich, ministro de Energía y Minas. Excelentísimo señor Juan Carlos Matius, ministro de Comercio y Turismo. Excelentísimo señor que hemos escuchado por vídeo, Matías Corman, secretario general de la OCDE. Estimado señor Víctor Govich, presidente y CEO de la compañía minera Altamina. Estimadas autoridades representadas aquí, estimados representantes de compañías mineras y de servicio minero, peruanas y extranjeras, señoras y señores, muy buenos días a todos ustedes. Es para mí un gran placer y un honor estar aquí con ustedes hoy en Perumín, una de las ferias mineras más importantes del mundo. Estos días he tenido la oportunidad de visitar los diferentes pabellones, de participar en conferencias de altísimo nivel, de discutir con empresas mineras peruanas y extranjeras, y todo esto me ha dado una comprensión muchísimo mayor del rol importantísimo que juega el sector minero en la economía y en la sociedad del Perú. Es realmente el motor, el corazón de la economía de este país. He podido también ver las oportunidades y los retos a los que se afrenta el sector que han sido discutidos ampliamente. Es por esta razón que quisiera empezar estas palabras agradeciendo a los organizadores por darme esta oportunidad de estar aquí y compartir algunas reflexiones con ustedes desde el punto de vista de la Unión Europea. Evidentemente no soy un experto minero, soy un diplomático europeo y esa es la perspectiva desde la que voy a abordar esta cuestión hoy aquí. Quisiera en esta intervención abordar rápidamente 3 puntos que me parecen importantes de compartir. Primero, me gustaría presentar la situación actual de las relaciones bilaterales, económicas, de inversión y comerciales entre la Unión Europea y el Perú, con un foco particular en el sector minero, evidentemente. En segundo lugar, me gustaría ver algunos factores nuevos que están ocurriendo en el mundo y que creo que abren oportunidades para que las relaciones ya buenas entre el Perú y la Unión Europea, en particular en el sector minero, puedan profundizarse y desarrollarse. Y la Unión Europea ya está tomando algunas políticas que pudieran llevarnos en esa dirección. Y finalmente, quisiera terminar mi pequeña intervención mencionando algo que está, yo creo, en la mente de todos y que es la importancia de que el desarrollo minero vaya acompañando también de un desarrollo sostenible para que todo esto pueda hacerse dentro de los marcos de lo que nos permite el planeta. Entonces, si me permiten, y empezando con el primer punto, que es un poco la fotografía de la relación actual bilateral entre la Unión Europea y el Perú, en general, pero con un foco particular en el sector minero. Aquí quisiera empezar diciendo algo que he dicho muchas veces, pero que sigue siendo una realidad. La Unión Europea es, según las estadísticas de PROMPERÚ, la primer fuente de inversión exterior directa en el Perú. Los 27 Estados miembros de la Unión Europea acumulan un stock de inversión directa en el Perú superior a los 20.000 millones de euros, lo que representa aproximadamente un 27% del total de la inversión externa
directa. Somos, pues, un importante inversor en este país. La Unión Europea es también un importante socio comercial. Tenemos un acuerdo comercial de libre cambio que ha cumplido ya 10 años, que ha funcionado muy bien y que nos ha permitido a los 27 Estados miembros de la Unión Europea, dentro de la Unión Aduanera de la Unión Europea, de dar acceso a las exportaciones peruanas a un mercado unificado de 450 millones de habitantes. Eso nos ha permitido ser el tercer socio comercial del Perú, tanto en términos de las exportaciones como de las importaciones peruanas, tanto como destino como origen de las mercancías. En el año 2022, el Perú importó 4.500 millones de euros desde la Unión Europea, principalmente maquinaria, productos químicos y farmacéuticos. Muchos de estos productos dedicados, de hecho, a la minería. Ese mismo año, el Perú exportó más de 7.400 millones de euros, o sea, dicho sea de paso, una balanza comercial largamente positiva del Perú con la Unión Europea. Las exportaciones mineras y metalúrgicas tienen una parte importantísima en el total de las exportaciones peruanas a la Unión Europea y representan el 38%. Tengo que decir que las exportaciones agrícolas están aumentando y ya han llegado también a 38%. Nuestro comercio bilateral, según los estudios de los que disponemos, han permitido generar más de 1 millón de empleos en Perú, ligados directamente o indirectamente a las exportaciones hacia la Unión Europea. Focalizándonos quizá un poquito más en las relaciones con el sector minero, en el año 2022 la Unión Europea se posicionó como el cuarto destino de las exportaciones peruanas del sector minero. Tengo que decir, el año anterior fuimos el segundo destino, o sea que hay una variación bastante grande en este nivel, fluctúa mucho con los años. En el año 2022, el Perú fue también un importante proveedor para la Unión Europea. Fue el séptimo proveedor con 1.700 millones de euros de minerales. Entre ellos, naturalmente, el cobre tiene una plaza principal. La Unión Europea también importó más de 800 millones de euros en metales. Si bien es cierto que no hay una presencia importante de las empresas europeas, digamos, directamente en la industria extractiva en el Perú, también es igualmente cierto que hay una presencia muy importante de empresas de la Unión Europea en todo lo que está alrededor de la industria extractiva. Las empresas europeas son muy activas como proveedores de servicios logísticos, como proveedores de maquinaria, de equipos, de sistemas, de procesos y también de energía. Por ejemplo, las empresas europeas están presentes en líneas de camiones inteligentes, equipos y sistemas para la minería automatizada, proveen diseño de proyectos y estudios. Un factor importante, de hecho, de la presencia europea en la minería del Perú es su presencia en el desarrollo de la smart mining, la innovación y la automatización. Solo para citar un ejemplo, la Cámara Nórdica organizó recientemente una visita a Escandinavia para mostrar a las empresas peruanas cómo las empresas en Escandinavia pueden ser ejemplos de minas que adoptaron sistemas inteligentes y automatizados para la gestión de sus operaciones. Otra actividad importante actualmente de las empresas de la Unión Europea en el sector minero en el Perú
tiene que ver o está relacionada con todo lo que es servicios de certificación, certificación ambiental, certificación social, gobernanza. Este es, de forma reducida, digamos, en un nutshell, como se diría en inglés, el estado de las relaciones bilaterales actuales. Ahora bien, y esto me lleva un poco al segundo punto que quería abordar hoy aquí, hay un cierto número de evoluciones en el mundo que hacen que estas relaciones, que son ya buenas entre la Unión Europea, el Perú y el sector minero, puedan tener oportunidades de desarrollarse más y de profundizarse más. Muchos de estos factores han sido ya discutidos ampliamente aquí, pero de todas formas los quiero mencionar porque son particularmente importantes, yo creo, en las relaciones con la Unión Europea. El primero de estos factores es claramente el cambio climático. El cambio climático está cambiando los modelos de producción y de consumo en todo el mundo. Desde la Unión Europea hemos tomado algunos compromisos muy importantes. En particular, queremos llegar a la neutralidad carbono en el año 2050. No es un objetivo en el aire, es un programa. Es un programa que estamos desarrollando con políticas, con medidas, con reglamentos, con directivas que se están ya tomando. Llevar la economía europea, llevar una economía del tamaño de la economía europea a la descarbonización no es una empresa fácil, es una empresa ambiciosa que requiere hacer muchísimas cosas. Una de las cosas que tenemos que hacer es favorecer la electrificación de la economía en todos sus ámbitos. La producción energética, el transporte, la vivienda. Y todo eso requiere, evidentemente, minerales y, en particular, cobre. Pasar de una economía a una economía descarbonizada quiere decir, en gran medida, pasar de una economía basada en hidrocarburos a una economía más basada en minerales y, en particular, en el cobre, pero no exclusivamente. Eso va a tener una influencia en la demanda de la Unión Europea y probablemente en las relaciones con el Perú. El segundo elemento que va en el mismo nivel, que va en la misma dirección y que también ha sido ampliamente mencionado en diferentes conferencias, es la digitalización de la economía, que también requiere el uso de materias primas fundamentales, de materias primas críticas, para desarrollar todas las redes de comunicaciones que hay que desarrollar, como por ejemplo la red 5G para el Internet de las cosas. En tercer lugar, quería mencionar otro elemento geopolítico importante que en Europa lo vimos mucho y se puso de relevancia, primero con la pandemia del COVID y segundo con la guerra de agresión de Rusia a Ucrania, y es el riesgo que hay en depender de un número reducido de países suministradores para ciertos suministros que son críticos para nuestro desarrollo. En particular, todas las materias primas fundamentales destinados a cadenas de alto valor tecnológico y estratégico, como los sectores de comunicación, energía o defensa. Claramente, eso nos ha llevado a pensar a la necesidad de diversificar nuestras cadenas de insumos y diversificar nuestros aprovisionamientos. Eso también puede tener un impacto en las relaciones con América Latina en general y el Perú en particular. En este contexto cambiante, bueno, aquí hay otro elemento que quiero también mencionar, porque es un elemento general, pero que va a tener un impacto en el Perú y en el sector minero, es que hay claramente desde Europa la voluntad de redinamizar nuestras relaciones con América Latina. Creemos que en el pasado reciente quizá no hemos estado otorgando a América Latina todo
toda la importancia que se merece. Y todos los Estados miembros tienen realmente una visión clara en ese sentido, que se ha concretado en una cumbre de jefes de Estado y Gobierno muy importante que se realizó en Bruselas en julio pasado, en el que se tomaron varias medidas para redinamizar las relaciones entre la Unión Europea y el Perú, y quizá en otro momento puedo volver con más detalles sobre este punto. Eso también creo que abre una ventana de oportunidad para profundizar las relaciones entre la Unión Europea y el Perú, y dentro de eso las relaciones con el sector minero por todos los otros elementos que están cambiando y que acabo de mencionar. Es en este contexto, en este panorama mundial cambiante, que la Comisión Europea adoptó una nueva política de insumos de materias primas fundamentales en marzo de este año. El objetivo de esta nueva política es asegurar un abastecimiento regular y sostenible de estos insumos para el mercado de la Unión Europea. A nivel interno de la Unión Europea, aspiramos, en la medida de lo posible, a relanzar nuestro propio sector minero, pero esto claramente es insuficiente. Por eso, a nivel externo, queremos diversificar nuestras importaciones de materias primas críticas. Asimismo, es importante que en este proceso reforcemos el comercio abierto basado en reglas para asegurar la cadena de suministros y garantizar la diversificación de la oferta. Podemos prever que varios productos mineros producidos por el Perú, notablemente el cobre, el bismuto o posiblemente el litio si se concreta, podrán tener un crecimiento importante en el mercado europeo en el medio plazo. Además, la Unión Europea en este contexto busca fortalecer su compromiso global, mundial, con diferentes países como el Perú, para desarrollar y diversificar la inversión y fortalecer la seguridad jurídica para sus inversiones. Al mismo tiempo, queremos apoyar a estos países a mejorar localmente el valor de sus suministros a través de una más grande transformación local de sus producciones mineras. Entendemos que el desarrollo pasa también por aumentar el valor agregado de la producción local. Es en este contexto que la Unión Europea prevé el establecimiento de un club de países proveedores de materias primas críticas, un club abierto a países con ideas afines que deseen fortalecer las cadenas de suministros globales. Esta propuesta que hace la Unión Europea claramente es una propuesta que podría interesar al Perú, o por lo menos eso me parece. En la cumbre Unión Europea-América Latina que mencioné, la presidenta de la Comisión, von der Leyen, lanzó una iniciativa importante que puede también tener repercusiones en nuestras relaciones bilaterales. Es la iniciativa que hemos llamado Global Gateway, o traducida al español, la pasarela mundial, pero bueno, es más conocida como Global Gateway. Es una iniciativa que busca apoyar los grandes proyectos de inversión europea en infraestructuras en Latinoamérica, en el mundo en general, pero en Latinoamérica en particular en este caso. Grandes infraestructuras en campos como la infraestructura vial, la energía, la digitalización o el cambio climático. Se trata de ayudar a la transición verde, a la transición vegetal, incrementando la oferta de inversión en infraestructura europea de calidad, sostenible desde el punto de vista del medio ambiente, responsable desde el punto de vista social y viable desde el punto de vista económico. Creo que con esto
Ya voy a pasar a la tercera parte de mi intervención, será muy breve, pero creo que es necesaria, en la que me gustaría resaltar la importancia de promover el desarrollo sostenible en el sector minero como en todos los otros sectores. Estamos en un mundo de recursos finitos, en un mundo de cambio climático, en un mundo donde tenemos que poner a la persona en el centro, y eso también tenemos que hacerlo en todas nuestras acciones en la minería. Por lo menos eso pensamos desde la Unión Europea. La Unión Europea está comprometida en fomentar una minería que sea sostenible y responsable con el medio ambiente y con las comunidades locales, fundada sobre los más altos estándares a fin de lograr un crecimiento justo, ecológico y climáticamente neutro. Nuestro compromiso en este sentido se manifiesta con una serie de políticas y de acciones. La primera que quiero mencionar está ligada al acuerdo comercial del que ya he hablado, que es un acuerdo, como he dicho, muy completo y que tiene en particular un capítulo de desarrollo sostenible. En este capítulo las partes se comprometen a una serie de compromisos importantes. Por ejemplo, se comprometen a aplicar de forma efectiva una lista de convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, básicamente todos los convenios de base de la OIT, y también una lista de todos los convenios fundamentales de acuerdos medioambientales. Las partes se comprometen también a comercializar de forma sostenible los recursos naturales y se comprometen a promover prácticas como la responsabilidad social de las empresas en todos los sectores del comercio y de la inversión entre las partes. El compromiso de la Unión Europea por el desarrollo sostenible se traduce también en términos de cooperación. Tenemos un importante programa de cooperación que está enfocado por más de la mitad en la transición verde, en ayudar a la transición hacia una economía más sostenible y en particular al tema de la economía circular, que es un tema también importante en la minería. Pero entre todos los programas de cooperación que tenemos, quería resaltar quizá uno aquí, que es un proyecto regional que se llama CERALC y que probablemente algunos de ustedes conocen y que tiene como objetivo apoyar las prácticas de conducta empresarial responsable y que implementamos en coordinación con la OCDE, las Naciones Unidas y la Organización Internacional del Trabajo. Este proyecto, que ha sido muy activo, y debo decir que es un proyecto regional, pero las empresas privadas peruanas han sido particularmente activas y dentro de ellas las empresas mineras. Este proyecto entra a finales de este año en su segunda fase, una fase que va a estar centrada en particular en el sector minero. Para el futuro, la Unión Europea está debatiendo actualmente una propuesta de directiva sobre la diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad. El secretario general de la OCDE acaba de mencionar la importancia de este tema. Esta propuesta de la Unión Europea tiene por objeto fomentar un comportamiento empresarial sostenible y responsable a lo largo de las cadenas de suministro mundiales. Es una iniciativa en la que, de ser adaptada, se pedirá a los importadores europeos que determinen y, en caso de que sea necesario, contribuyan a mitigar los efectos adversos de sus actividades en los derechos humanos o en el medio ambiente. Estas normas nuevas de la Unión Europea impulsarán la transición ecológica y protegerán los derechos humanos en Europa y fuera de ella. Señoras y señores, creo que con esto estoy llegando al final de mi presentación. Quizá en conclusión, creo que hay oportunidades claras para que el Perú sea un socio
aún más importante para la Unión Europea en el futuro y en particular para que el sector peruano minero juegue un papel clave en el suministro de los sectores de industria y tecnología de la Unión Europea. Al mismo tiempo, creo también que tenemos la responsabilidad compartida de establecer cadenas de valor que respeten el medio ambiente y los derechos humanos de las comunidades locales, poniendo a la persona en el centro, y todo esto para asegurar un crecimiento sostenible en el tiempo y dentro de los límites del planeta. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muchísimas gracias al embajador Gaspar Frontini. Thank you very much, Ambassador Gaspar Frontini, de la Unión Europea para la minería sostenible y también la importancia de las materias primas críticas, ¿no? Y entender que el Perú es parte de este gran concierto mundial y justo es perfecto para darle pase al señor Juan Carlos Matius, que es el ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú. Adelante, Juan Carlos. Juan Carlos Matius Salazar fue nombrado ministro de Comercio Exterior y Turismo el 23 de abril de 2023. Es economista por la Universidad del Pacífico. Se especializó en gestión de negocios internacionales en la Universidad Católica de Lovaina, Bélgica, y en marketing internacional en Trinity College de Dublín, Irlanda. Cuenta además con una maestría en innovación de la educación otorgada por la Escuela de Negocios de España y es candidato a doctor en Ciencias Económicas y Sociales por la Universidad Kepler, Linz, en Austria. Como funcionario público al servicio del Estado peruano, se ha desempeñado con anterioridad como viceministro de MIPE e Industria en el Ministerio de Producción entre los años 2016 y 2017, y también en el sector empresarial ha sido gerente comercial de exportaciones de química suiza. Adelante, señor ministro. Sí, gracias, Víctor, aunque creo que la exposición va a ser más larga que la presentación. A ver, en primer lugar, por supuesto, agradecer el espacio, Víctor, y todo tu equipo, y felicitarlos por esta versión 36 de Perú-Min. Un placer compartir el espacio con el embajador de la Unión Europea y con mi colega de gabinete, Óscar Vera. Para no cruzarme un poco con los tópicos que va a desarrollar Óscar y colgándome algunas ideas que ha mencionado Gaspar, el embajador de la Unión Europea, básicamente quiero centrar la presentación en un aspecto de la minería que a veces se desarrolla poco en ese tipo de espacios, que tiene que ver con la proveeduría y que tiene una evolución interesante. Voy a enfocar algunas láminas relacionadas con la experiencia exportadora y el potencial que se tiene, y luego lo complemento un poco con el desarrollo local para tener una idea del peso que esto ya está teniendo en la economía. De hecho, como punto de partida y centrándome en el sector que me compete, que es comercio exterior, hay que tener en claro que hay dos brazos del desarrollo del comercio exterior peruano. Uno tiene que ver con la apertura de mercados, y Perú ha avanzado mucho al respecto. Es una de las 3 economías más abiertas de América Latina, tiene 22 tratados de libre comercio con 58 economías, y estamos negociando un TLC con la India. Se ha retomado después de la pandemia. Estamos en la 4ª ronda de negociación con Hong Kong, y se inicia antes de fin de año la negociación del TLC con Indonesia, además de algunos TLCs complementarios con la Unión, con países de Centroamérica, y la modernización de los TLCs más antiguos, como el que tenemos con China desde el 2010, donde se está incorporando en este esfuerzo de modernización tópicos de aduanas, tópicos de economía verde y de economía digital. Y lo menciono para entender que dentro de esa mirada del comercio exterior, en este brazo de apertura, la explicación del por qué insistimos en TLCs, a pesar de ser una de las economías que más TLCs tiene, es por el hecho de que cuando uno mira un sector, por ejemplo, ajeno a el sector agroexportador, que siempre nos trae un poco las buenas noticias, estamos exportando más a los mismos mercados. A pesar de ser el número 1 en uvas, en arándanos, etc., estamos creciendo en volumen de exportación, vendiendo los mismos mercados, y como consecuencia de ello, nosotros mismos estamos haciendo que los precios bajen. Y eso explica el porqué, la necesidad de abrir mercados nuevos, y por eso los TLCs. Y el otro brazo, que es más importante aún, tiene que ver
con la competitividad de la actividad del comercio exterior y particularmente la actividad exportadora, y por eso iniciativas como la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el despacho anticipado, el Exporta Fácil, todos los temas regulatorios, todo este esfuerzo de convertir a Perú en un hub portuario y aeroportuario, las zonas económicas especiales, que también vamos a mencionar al cierre de esta breve presentación, apuntan a preparar a nuestras empresas para competir en esos mercados abiertos. De hecho, si miramos específicamente este rubro de proveeduría de la minería de cara al mercado de exportación, vemos que ha tenido un crecimiento importante en los últimos años y persiste Latinoamérica como mercado principal, pero comienzan a aparecer otros mercados interesantes como Estados Unidos. Es más, si lo vemos en ranking como países, primero es Chile, segundo es Estados Unidos y tercero es Brasil. Hay un crecimiento importante y estoy hablando solamente de la actividad exportadora. Óscar me recordaba que si miramos ese movimiento en el mercado interno se aproxima a los 10.000 millones de dólares. Aquí estamos hablando de la 10ª parte de esa cifra, pero ya significa una orientación exportadora importante. Y de hecho, si tratamos de identificar algunos rubros específicos, identificamos dentro del sector algunos productos como partes y piezas de máquinas, máquinas de perforación, bolas para molinos, equipos de bombeo, de ventilación, piezas de fundición, fajas transportadoras, explosivos, que además comienzan a llegar a otros mercados como el propio mercado europeo e inclusive algunos despachos al mercado de África y al mercado asiático. Entonces comienza a consolidarse como un frente interesante y que hace mirar a la minería de una manera distinta, porque muchas veces se identifica mucho a la minería con empresa grande, y cuando hablamos de este negocio de proveeduría, el grueso es participación de micro y pequeña empresa. Ojo que eso pasa también en general. Cuando uno mira la actividad exportadora, tiende a pensar que está manejada por empresas grandes, sin embargo el 69% del total de empresas en el país que exportan directamente, que son 9.100, 69% corresponden a micro y pequeñas empresas. Esto pasa acá incluso con un porcentaje más alto y de hecho lo vemos acá un poquito más desagregado y ahí aparece el porcentaje. Cerca del 98% en estas cadenas está conformado justamente por micro y pequeñas empresas. De hecho, uno en este esfuerzo de tratar de convencer en distintos auditorios el por qué invertir en el Perú en distintos sectores, y no voy a entrar en el detalle con respecto a minería que lo va a abordar Óscar, a veces se enfrenta a auditorios en el exterior. Acabamos de hacerlo en Nueva York y la próxima semana toca en Madrid. Pareciera generar una preocupación del mostrar cifras, a pesar de la desaceleración de la economía, cifras positivas. Si uno hace el historial de los últimos 20 y tantos años de la economía peruana, es más, si hacemos un arqueo hacia el 2019, mostramos casi todos los indicadores macroeconómicos del país bastante mejor que casi toda América Latina, a pesar de la expresión que tuvo Julio Velarde, que es absolutamente correcta, probablemente no sea el mejor referente de América Latina, pero si lo abrimos incluso en una comparación abierta, aparecíamos bastante bien en casi todos los indicadores macroeconómicos, e inclusive se muestra un Perú que en los 15 años previos a la pandemia logró no solamente crecimiento económico, sino desarrollo económico, es decir, reducir la pobreza de manera significativa. En los 15 años previos a la pandemia, según la CEPAL, 2 economías en América Latina lograron reducir más la pobreza, fueron Colombia y Perú. Y en el caso de Perú, redujimos la pobreza de 50.2% a 20.5%, casi 30 puntos porcentuales. Obviamente luego vino un impacto de la pandemia que nos golpeó terriblemente. Fuimos la 5ª economía con mayor recesión en el mundo y la 2ª economía con mayor recesión en América Latina, solamente antecedido por Venezuela, ¿no? Se presentan varias tendencias orientadas también a esa propuesta de valor a inversionistas que tiene que ver con ciberseguridad y lo que mencionaba justamente el embajador, que era el establecimiento de cadenas de valor. Y tratamos de mostrar, no solamente para el sector minero, sino en general, por qué se le atribuye a Perú esa característica de economía resiliente, con cifras por supuesto, y cuánto se viene avanzando en materia de facilitación. Uno de los aspectos que creo que se releva poco es lo que mencioné muy rápidamente hace un rato cuando decía Perú está apostando sólidamente para convertirse en un hub portuario y aeroportuario. El tener listo el aeropuerto Jorge Chávez en enero 2025
el tener las inversiones de más de 500 millones de dólares en el muelle norte, en el aeropuerto del Callao y en el muelle sur con DP World, la inversión importantísima del puerto de Chancay, que genera una expectativa interesantísima para distintos países en América Latina, y en el caso de países como Brasil puede significar un recorte de flete de casi 20 días, y en el caso de Chile, en el caso de Perú puede ser 10 días menos, que significa evidentemente reducciones importantísimas. Es lo que permite hablar de un hub, es decir, comenzar a traer no solamente interés de productos y servicios de Perú, sino de toda la región de cara a distintos mercados, entre ellos el mercado asiático, ¿no? Y de hecho, como decía, sin entrar a los pormenores de lo que corresponde a esos atractivos específicos para la inversión en minería que lo va a mencionar Óscar, sí me parece relevante destacar el hecho de que tenemos ya algunas inversiones extranjeras puestas acá. Estas son 4 que podríamos evidenciar dentro de lo que mencionaba el embajador, que son esfuerzos que permiten, sin haber resuelto algunos de los retos importantes en competitividad que tiene el país, ya capturar atención e inversión de jugadores importantes del mercado internacional que comienzan a apostar por el Perú en esta línea. Y creo que es importante destacar varias cosas con respecto al tema de oportunidades. Cuando se menciona este tipo de espacios y la posibilidad de convocar inversión de afuera, un foco principal, y por eso partí de hablar de los tratados de libre comercio, es el espacio para alianzas estratégicas. Les menciono una compañía italiana, productora de joyas de oro de alta calidad, que vendía el 80% de su producción de joyas al mercado de Estados Unidos, y cuando producían en Europa pagaban 8% de arancel para entrar al mercado americano. Decidió venir al Perú, irse a Cajamarca, zona productora de oro, en el esfuerzo por identificar un partner para establecer un joint venture y desarrollar las mismas joyas que estaban produciendo en el mercado italiano para venderlos en el mercado de Estados Unidos. ¿Por qué? Ventaja número 1, evidentemente se va a hacer con tecnología italiana, va a salir la misma joya más barato que producido en Europa. Ventaja número 1. Ventaja número 2, esa joya se va a seguir vendiendo en el mercado de Estados Unidos y llegamos con un flete más barato desde acá que desde Italia. Ventaja número 3, Perú tiene un TLC con Estados Unidos y omites el 8% de arancel y entras con arancel cero. Lo que quiero decir con eso, cuando hablo de alianzas estratégicas en este y otros sectores, es que es un espacio no solamente para apostar por el mercado peruano, sino, dados esos TLCs que tiene Perú, utilizar a Perú como una plataforma para llegar a mercados ampliados, ¿no? Lo segundo tiene que ver con un concepto que mencionó justamente el embajador, que es cadenas globales de valor, donde creo que se ha explotado poco. Yo he desarrollado desde el mundo privado varias experiencias en el mundo de agro, que es aplicable a distintos sectores también, y en el agro uno debería ver con naturalidad cómo, si viene una empresa china, por mencionar un ejemplo cualquiera, que quiere comprarme uvas o arándanos los 12 meses del año, y por más que Perú sea el número 1 en producción de esos rubros, no puedo producir los 12 meses del año, pero sí puedo complementarlo con oferta de Chile y de Colombia. ¿Por qué no? Como se ha hecho en algunos casos, un consorcio bio-trinacional para venderle ese mercado incluso con marca propia. Entonces, vuelvo a explicar, eso es un concepto de alianza estratégica, pero enfocado dentro de esos esfuerzos de cadenas globales de valor, donde lo vemos en varios sectores. Pedidos de Europa de kits de tejido de punto con tejido plano, siendo Perú fuerte en tejido de punto y siendo Colombia fuerte en tejido plano, y por lo tanto iniciativas que ya se están dando donde se juntan dos empresas, una de Perú y Colombia, para vender esos mercados. Esa misma lógica, mirarla por ejemplo para este rubro podría ser interesante, ¿no? Y de hecho creo que hay un trabajo también de desmitificar este sector y de simplificar el lenguaje para no solamente hacerlo entendible a nosotros, sino al ciudadano a pie. Creo que hay muchas ideas alrededor de la minería que son absolutamente equivocadas, y persiste esa idea de la minería no tiene valor agregado, concepto equivocado. La minería no genera trabajo, concepto absolutamente equivocado. Si simplemente hablamos de este ecosistema de proveeduría de la minería, estamos hablando de 800.000 puestos de trabajo.
claramente, si hablamos de empleos directos e indirectos, es un fuerte generador y eso se releva poco. Y creo que corresponde un poco vulgarizar el lenguaje y tratar de no solamente hablar para los profesionales acá sentados, sino para el ciudadano a pie, y tratar de traducir el lenguaje para no hablar de cifras gruesas que el ciudadano no entiende, sino hablar de lo que la minería aporta en términos de trabajo directo e indirecto, en efecto descentralizador y en participación de micro y pequeña empresa, que también está atrás del desarrollo de esa industria, ¿no? Dejo esas ideas acá para complementarlas con lo que vamos a ver del sector con Oscar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Oscar. Perdón, Juan Carlos. Sí. Vamos a darle, creo que todos que estamos en el sector minero queremos escuchar a nuestro ministro, el ingeniero Oscar Vera Gargurevich. Es ingeniero químico, graduado de la Universidad Nacional de Trujillo, tiene un MBA por la Universidad de Calgary y también una maestría en Administración de Negocios Globales y Energía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Cuenta con más de 39 años de experiencia en la industria del petróleo, con amplia experiencia al mando de gerencias y jefaturas en Petroperú, desempeñándose en las refinerías de Talara, Conchán, Iquitos y en el oleoducto norperuano. Adelante, ingeniero. Bueno, señores miembros del comité organizador, señor representante de la Unión Europea, señor ministro de Comercio, señores embajadores, señores gobernadores regionales presentes, señores empresarios peruanos, extranjeros, señoras y señores. Creo que esta es una muy buena oportunidad la que nos brinda este evento, Perumín, en que nos congrega a todos los que estamos interesados en que el sector minero se desarrolle y para nosotros como Estado cumpla su papel fundamental, ¿no? Como lo ha hecho siempre y como esperamos también. En las diferentes mesas de trabajo se han venido escuchando aportes tecnológicos, propuestas para seguir, digamos, consolidando esta industria tan importante. Y el día de hoy escuché excelentes comentarios respecto al diagnóstico de cómo nos encontramos en este momento y, digamos, algunas noticias no muy alentadoras de los resultados que tenemos. Sin embargo, creo yo que más bien son oportunidades que tenemos para trabajar en ello, ¿no? En primer lugar, quiero mencionarles, si las cosas pudieron estar peor, recuerden lo que hemos pasado desde el inicio de este año, con el cambio de gobierno, las cosas no estuvieron bien, pasamos por momentos muy difíciles y felizmente en este momento podemos decir que las cosas se han reactivado, la actividad productiva está caminando, las empresas mineras del sector creo que en este momento están más tranquilas porque sus plantas están trabajando al máximo de producción o cerca de ello y creo que es un buen momento para, digamos, evaluar y analizar y replantear lo que debemos hacer para que esto siga creciendo, ¿no? Siendo esta actividad tan importante, merece que analicemos y sepamos las tareas que tenemos que hacer en adelante, ¿no? En principio, es bueno saber que lo que hemos pasado en estos 9 meses nos da una lección importante en la que nos hemos aprendido que debemos trabajar juntos. Todos los grupos que integramos la cadena de valor tenemos que trabajar juntos, unidos, con el mismo objetivo, ¿no? Sabemos que venimos de circunstancias complejas, la minería ha tenido un pasado, digamos, que ha generado algunos, diríamos, pensamientos que no son muy favorables para el desarrollo, pero yo creo que también tenemos en el otro lado la minería con su alta tecnología, ¿no? El tecnicismo que es muy importante, que debemos hacer conocer, ¿no? A todos los pobladores, a quienes, digamos, están en las diversas comunidades alejadas de las ciudades donde podemos nosotros tener acceso a la información, llevándoles información, trabajando en conjunto, ¿no? Porque finalmente los objetivos creo que son los mismos, ¿no? La industria requiere que su inversión se mueva y tenga sus retornos de acuerdo a sus proyecciones. Nosotros como gobierno queremos
que llegue los beneficios de esa industria a los pobladores peruanos para lograr la estabilidad que todos los peruanos queremos, el desarrollo que es fundamental. Sabemos que hay muchísimas regiones, muchísimos lugares donde no se ha visto Estado y es una obligación del gobierno llegar a ello, y para eso el trabajo del gobierno en todos los niveles locales, regionales, tienen que también tener una participación como lo vienen haciendo. Ahora nosotros conversamos todos los días con alcaldes, gobernadores, y vemos la importancia que le dan a la solución a sus problemas. Pero también somos conscientes que la riqueza se genera justamente con la industria, ¿no? Y la minería justamente está en los lugares más distantes, en los lugares donde quizás solo no podríamos llegar como Estado, y creo que eso hace ver de la importancia que tiene que trabajemos, ¿no? Y pongamos todo el esfuerzo posible para que podamos crecer juntos buscando esa estabilidad, ese equilibrio social que es fundamental para la sostenibilidad. Bueno, dentro de ello, nosotros queremos avanzar, digamos, mostrándoles más bien a todos los asistentes a este evento, que sé que traducen a sus gobiernos, a sus empresarios, las ventajas que brinda nuestro país. Nosotros venimos conversando el día a día con los diversos empresarios, tenemos mucho optimismo, ¿no? Es cierto, nos mostraron un diagnóstico, digamos que aparentemente digamos, los números no son tan buenos, pero es el gran reto que tenemos para reenrumbar las cosas y ver qué hacemos para que esto no siga esa ruta, sino más bien nos recuperemos. Yo creo que con optimismo, con esfuerzo, mucho trabajo, lo vamos a conseguir. Y para ello vamos a mostrarle brevemente cómo estamos, los objetivos que tenemos y en los que estamos trabajando y queremos que nos acompañen, ¿no? Bueno, en principio, estos son los objetivos que tenemos. Primero, la ejecución bueno, acá dice 2 proyectos, en realidad de varios proyectos. Al inicio del gobierno hicimos una agenda de ver, trabajar con de 13 proyectos denominados emblemáticos por la importancia que tenían en cuanto a su inversión y también por el tiempo que se venían gestionando y donde habían problemas para digamos, su permisología y muchos aspectos que estuvieron en contra. Ahora, bueno, estos son los objetivos que tenemos. Sin embargo, ahora en ese momento se hablaba de 2.419 millones de inversión. Ahora sabemos que en este año probablemente vamos a tener mucho más que eso, más del doble, ¿no? El tema de promover las exploraciones, que es importante porque sabemos que por ahí se inicia todo el negocio en el país. De lo que hemos extraído de los comentarios de los inversionistas, siempre se estaba trabajando sin saber cuándo se terminaban esta etapa, ¿no? Con muchos años que le llevaba, y algunos en el camino seguramente hasta se desanimaban. En este aspecto nosotros, como habrán escuchado a nuestro Premier, y dentro de ello estamos trabajando, optimizando los procesos, ¿no? El tema de ventanilla única, que es un aspecto importante, digamos, vamos a empezar a aplicarlo y a optimizarlo, ¿no? Conforme, digamos, estamos viendo dónde hemos tenido los problemas y digamos, superando esos cuellos de botella, ¿no? El otro aspecto importante es la continuidad de las operaciones, ¿no? Que es importante que, digamos, trabajemos en armonía, ¿no? Y para adelantarnos a las posibilidades de acciones que puedan afectar, ¿no? O sea, somos un país de alta complejidad en cuanto a la naturaleza, ¿no? Que nos trae sorpresas, y de pronto también con las comunidades debemos trabajar juntos para que ellos estén siempre ayudándonos en un trabajo armonioso. Y lo otro es apoyar los proyectos en construcción, ¿no? Sabemos que si no se ejecutan los proyectos, bueno, no logramos el objetivo principal, que es el tema del trabajo que queremos para nuestros pobladores. Y por eso también es nuestro objetivo acompañar a las empresas que apuestan por el Perú en estos 3, digamos, vectores, ¿no? El otro tema importante es el tema de la gestión social estratégica de conflictos sociales, ¿no? En el cual se ha hecho un mapeo. Nosotros estamos instalando oficinas en las diferentes regiones con la idea de tener un acercamiento más permanente para mapear los conflictos y poder contribuir en la solución, ¿no? de ellos de una manera,
más permanente, ¿no? De tal forma que el poblador vea que efectivamente lo que se comprometió se va a cumplir, y también la empresa vea que nosotros transmitimos el mensaje adecuado, es decir, trabajamos juntos todos para que esto, digamos, no impida la ejecución de proyectos importantes que, por los recursos que tenemos, considero que esto va a ayudarnos a cambiar esas cifras que nos asusten, ¿no? Y luego, bueno, como dijimos, el acompañamiento y destrave de proyectos que, bueno, estamos trabajando, y muchos empresarios podrán darnos la razón de que se están cumpliendo objetivos, ¿no? Nosotros somos un país con recursos muy importantes y que nos diferencian de muchos países del sector, ¿no? Tenemos reservas, en el caso, por ejemplo, de la plata a nivel mundial, somos los que tenemos las mayores reservas, y somos el segundo mayor productor de zinc y cobre, ¿no? Si vemos en los cuadros, en el lado izquierdo tenemos reservas minerales y en el lado derecho tenemos lo que son las producciones, ¿no? Y los números unos es, digamos, tanto en el marco mundial como el marco latinoamericano, ¿no? Y para el caso de la plata, somos primeros en el marco como reserva, ¿no? A nivel mundial, y primeros en Latinoamérica, ¿no? En el caso del molibdeno somos primeros en Latinoamérica, igual el caso del zinc y el oro, ¿no? El tema del cobre, actualmente en Latinoamérica somos el segundo en reservas y el tercero en el mundo. Y en cuanto a producción, también nosotros ahí estamos con la plata a nivel latinoamericano, el segundo, de igual manera el plomo, el molibdeno y el cobre. En el zinc somos primeros en el mundo, en oro segundos en el mundo, perdón, en Latinoamérica, y en estaño somos primeros en Latinoamérica. Es decir, digamos, tenemos un alto potencial en cuanto a recursos, y de hecho queremos que eso ser unos en todos los aspectos, si se pudiera, ¿no? Bueno, en cuanto al potencial geológico, algo comentamos ayer, no realmente de lo que es nuestro territorio, solamente el 1.4% del territorio nacional se desarrollan actividades mineras, de la totalidad, ¿no? Lo que constituye lo que es un enorme potencial para ser explorado y explotado, ¿no? Entonces, si vemos ahí el 15% más o menos es el territorio en el que se encuentra en concesión minera, ¿no? Realmente es poco para lo que se tiene, y también tenemos el 42.8% del territorio nacional en la que se podría otorgar concesiones mineras, ¿no? Con previo trámite. Y bueno, hay un porcentaje del 40.7% del territorio nacional que no se podría otorgar concesiones. Es decir, tenemos un alto potencial geológico y donde se pueden desarrollar muchos proyectos más. En cuanto al marco legal, consideramos que es un marco legal muy favorable para la inversión, sobre todo de los extranjeros. Acá en el Perú hay un trato no discriminatorio. Para el caso de los inversionistas extranjeros, se recibe el mismo trato que el inversionista nacional. Hay garantía en la propiedad privada y libre competencia. También tenemos una libertad para acceder al crédito interno y externo. Hay libre transferencia de capitales, acceso a mecanismos internacionales de solución de controversias, acceso sin restricción a la mayoría de sectores económicos y libertad para adquirir acciones a nacionales. Es decir, se dan condiciones que consideramos que para cualquier inversionista extranjero le va a permitir trabajar con la estabilidad y la tranquilidad que creemos que se requiere, ¿no? También nuestro Estado garantiza lo que denominamos la estabilidad jurídica, ¿no? Y con ello, en el caso de los inversionistas, tienen libre tipo de cambio, el trato no discriminatorio. También hablamos del régimen del impuesto a la renta con dividendos y regímenes de libre disponibilidad de divisas, ¿no? Es decir, digamos, se dan garantías que permiten de que el inversionista pues sepa que las leyes también lo protegen en este aspecto, ¿no? También como promoción a las inversiones en la etapa de exploración, acá nosotros también se aplica el tema del... El Estado otorga para las inversiones mínimas de $2 millones en lo que es la recuperación anticipada del IGB, ¿no? Que es un monto importante del orden del 18%, ¿no? Entonces, eso también consideramos
que es un incentivo para esta etapa de la exploración, ¿no? En cuanto al régimen de estabilidad tributaria, también, ¿no?, el contrato de garantías y medidas de promoción a la inversión en el Perú es un acuerdo entre el Estado y una empresa, ¿no? Brinda la seguridad jurídica a las empresas garantizando que no habrá cambios en las leyes fiscales que afecten a sus operaciones durante el plazo establecido en el contrato. Y establece un marco legal y fiscal estable por un plazo determinado para promover la inversión y el desarrollo económico, ¿no? Entonces, consideramos que esto también es una garantía, ¿no?, para los inversionistas, ¿no? Ya hablamos de lo que es la devolución del impuesto general a las ventas y de promoción municipal, ¿no?, que es del orden del 18%. Y hay medidas que consideramos que van a permitir impulsar la exploración y la explotación minera, ¿no?, como la uniformización de criterios técnicos entre SENACE y MINEN para ampliación de la vida útil de las operaciones mineras. En realidad, todo esto que estamos comentando en este momento son aspectos que se están ejecutando y que, digamos, estamos seguros que, digamos, van a ser bien, o están siendo, digamos, bien, van a favorecer, ¿no?, digamos, en cuanto a reducción de tiempos, como se está haciendo, ¿no?, y que finalmente termina en lo que sería la ventanilla única, ¿no?, porque es un trabajo de todo del gobierno, en coordinación de todos sus sectores, ¿no?, involucrados en los permisos, ¿no? La reducción del plazo y eliminación de trámites innecesarios en la aprobación de estudios ambientales con la actividad de explotación minera, ¿no? Como se mencionaron hace un momento, la supresión del PUCA fue un punto importante que también nos facilita reducir los tiempos, ¿no? La publicación de lineamientos de la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros para la presentación de los estudios ambientales para exploración. Con estas actividades se han logrado reducir tiempos, ¿no?, de lo que nosotros nos preocupaba, ¿no?, ya que uno empezaba a pedir sus permisos y no sabía cuándo iba a concluirlos, ¿no? En el tema de optimización de la coordinación entre opinantes técnicos y con el MINEN, ¿no? Ya el caso de la Autoridad del Agua ha conformado un equipo de coordinación permanente, es decir, estamos trabajando juntos en las mejores de propuestas del reglamento de exploraciones mineras también. Se permitirá la tramitación simultánea de títulos habilitantes referentes de recursos hídricos entre el MINEN y el ANA, ¿no? La propuesta simplifica hasta 6 meses los procedimientos. Y por último tenemos la inspección de funcionamiento para la concesión de beneficio minero, ¿no?, que permite retomar sistemas de inspección a cargo del titular minero a través de una declaración jurada sujeta a fiscalización posterior. La propuesta simplifica hasta el 90% del trámite para la autorización de funcionamiento. Es decir, digamos, con esto consideramos que estamos avanzando y eso debe ser, digamos, dar mayor oportunidades a los inversionistas a que vean que sus trámites se van a hacer en menor tiempo. Bueno, nosotros como país aquí podemos ver la evolución, ¿no?, de la producción minera, de los principales minerales que tenemos, ¿no? Ya el 2022 vemos cómo se ha recuperado con 2.445 millones de toneladas, ¿no? Son miles de toneladas, ¿no? Igual tenemos para el caso del oro, ¿no?, se ha recuperado al 2022 con 97 toneladas. Luego tenemos el caso del zinc, ¿no?, 1.370, o sea, 1.370.000 toneladas también en el 2022. La plata, que también está recuperándose. El estaño, ¿no?, de la misma manera tenemos el hierro, el plomo y el molibdeno. Sobre estos productos hay varios proyectos interesantes que están por venir, con los cuales venimos conversando ya con empresas que tienen ya proyectos para, digamos, ejecutar y creo yo que muy pronto vamos a dar muy buenas noticias al respecto. En cuanto a la evolución de las exportaciones mineras también podemos ver lo importante, digamos, en el momento que estamos, ¿no? En cuanto al cobre, hasta el 2022 hemos tenido 19.849 millones de dólares, ¿no?, en exportaciones. De igual manera tenemos para el caso del oro 10.158 millones de dólares. De igual manera para el zinc 2.675 millones.
Para la plata, 90 millones. Para el plomo, 1.720 millones. Para el hierro, 1.751. Para el estaño, 779. Y para el molibdeno, 1.095 millones, ¿no? Digamos que son cifras importantes y, como escucharon, contribuyen significativamente a la economía del país. En cuanto a las transferencias económicas que genera esta actividad, ¿no? Se refiere a los gobiernos regionales. En el año 2023, ¿no? se han transferido hasta el momento 6.877 millones de soles, y en el año anterior, en el 2022, se han transferido 11.094.000 soles, ¿no? Entonces, digamos, una forma de contribuir a la economía local también con esos montos importantes, ¿no? Las inversiones mineras, lo que hablábamos hace un momento, para el 2022 ha sido del orden de los 5.375 millones de dólares, superior a lo que fue el año 2021, que fue 5.263. Bueno, en el año 2023 estimamos llegar alrededor de 4.000. Sabemos los problemas que hemos tenido al inicio de año, que digamos, de alguna manera no hubo incentivo, ¿no? Pero esperamos nosotros llegar a cifras un poquito más altas con las promesas de inversión que estamos teniendo en este momento, ¿no? Finalmente, las carteras de proyectos que tenemos en la inversión minera, tenemos en el caso de la exploración alrededor de 70 proyectos con estimado una inversión de 521 millones, de los cuales hay ubicados en 16 departamentos. Actualmente se están ejecutando o por ejecutar exploración 39 proyectos. En el caso se está desarrollando una inversión de 200 millones de dólares. Están en evaluación de autorización de exploración 22 proyectos con una inversión de 153 millones de dólares y está en evaluación por su instrumento de gestión ambiental, digamos, estos 22 proyectos con una inversión de 167 millones, ¿no? En el caso de los proyectos que están en ejecución, son 46 proyectos, de los cuales la inversión estimada es de 53.130 millones, ¿no? Ubicados en 17 departamentos. En construcción hay 3 de ellos, por 1.406 millones. En ingeniería de detalle tenemos a 6 proyectos por 6.036 millones de dólares. En lo que es estudio de factibilidad, 13 proyectos con 12.508 millones. De prefactibilidad, 16 proyectos con 21.013 millones. Y en etapa de ingeniería conceptual, 8 proyectos por 12.167 millones. Es decir, digamos, la perspectiva que tenemos es bastante buena, diría yo. Nos queda trabajar para que esto se concrete y, digamos, tengamos en el corto tiempo, digamos, otra visión de lo que es el desarrollo de esta actividad, que es muy favorable para el país. Desde acá quiero aprovechar, saludar a los inversionistas extranjeros que apuestan por nuestro Perú y decirles de que este es el panorama que tenemos en este momento, pero nosotros igual vamos a seguir trabajando para que esto en el tiempo, digamos, sea aún mejorado, porque creo que es la labor que tenemos como gobierno, ¿no? Trabajar juntos para con una mejora continua, ¿no? Que haga que su permanencia y sus objetivos que se han propuesto se logren y que sepan que los objetivos que tienen los inversionistas también son objetivos del gobierno, porque eso es inversión, eso es trabajo para los peruanos. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero Vera. Yo quisiera... Muchas gracias. Muchas gracias. Yo quisiera hacer un resumen de lo que ha sido esta jornada matutina. No vamos a tener tiempo para preguntas. Muy temprano el doctor Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva, nos confirmó que la robustez macroeconómica se mantiene. La inflación es un tema que está decreciendo, pero sin duda impacta a nuestra población de menores ingresos, porque el componente alimentos no ha bajado y tenemos que tener mucho cuidado como shock externo de lo que podría ser el fenómeno del Niño. El doctor Alonso Segura, ex ministro de Economía, nos habló, nos confirmó que macroeconómicamente estamos robustos, pero el tema está en la microeconomía
y la invocación fue a que trabajemos el sector público y privado en resolverlo. El doctor Matías Corman, secretario general de la OSD, nos confirmó de que en este proceso de ser parte de la OSD vamos a poder como país incorporar estándares internacionales en derechos humanos, en respeto a las culturas originarias, pero también vamos a mejorar nuestra calidad regulatoria y vamos a poder también trabajar en la reducción de la informalidad. El embajador Gaspar Frontini, es el embajador de la Unión Europea, nos confirmó su compromiso de trabajar en el Perú para la minería responsable, pero también nos hizo notar la importancia de ver los bloques económicos con los cuales se desenvuelve el mundo y la importancia que tiene el Perú por las materias primas críticas que produce. El señor Juan Carlos Matthews, ministro de Comercio Exterior, nos habló del ecosistema minero exportador. No lo tenía tan claro. Aquí en la feria podemos ver el ecosistema, pero no tenía idea en números de cuál es el impacto ya de exportación, lo cual es muy notable. Pero también nos habló de algo muy importante, que es el hub logístico del cual se puede convertir el Perú. Y eso es muy relevante. Y finalmente, el ingeniero Oscar Vera, y tengo en este caso, hemos tenido quizás algunos temas no mineros, puntos distintos, pero en el tema minero tengo que reconocer, hay que ser hidalgo, que desde el 7 de diciembre hemos tenido un Ministerio de Energía y Minas dialogante, y fruto de ese diálogo yo creo que hay 3 temas que hemos venido trabajando: trabajar juntos en erradicar la minería ilegal y criminal, en agilizar los trámites y permisos con este concepto de la ventanilla única digital, y también estamos trabajando en un esfuerzo público y privado para mitigar, prevenir y eventualmente actuar ante la emergencia que puede ser el fenómeno del Niño. Muchísimas gracias a todos.